Bueno, nosotros vamos a volver a la cocina de nuestra casa, vamos a empezar tempranito con entrevistas, una visita que tenemos aquí en nuestro matinal y que vamos a hacer todas las preguntas necesarias que usted también a través de las pantallas de Antofagasta TV, en estas aberturas de teléfono, cuando tenemos la oportunidad de conversar, usted deja las inquietudes ahí exactas. Por eso vamos a recibir, primero que todo también vamos a saludar a una compañera de trabajo que ha bajado del sexto piso para acompañarnos esta mañana, Carolina Gallo, nuestra periodista. ¿Cómo está, Carito? ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Buenos días también a todos en sus casas, así que encantada de acompañarlos este día, además con una visita bien importante. Bueno, ya la están viendo a nuestra visita María Paulina Zabal, quien es ministra de Vivienda y Urbanismo, para poder consultar eso y mucho más. ¿Cómo está? Bienvenida, ministra. Muy contenta de estar con ustedes, de estar en Antofagasta y de poder compartir esta mañana tempranito aquí con todos los habitantes de la ciudad de Antofagasta y de la región. Yo diría, Katy, que la ministra llega en un muy buen momento, además, porque en Antofagasta ha existido, bueno, en lo que va de este año, una principal preocupación, ha sido además un mandato del mismo intendente poner énfasis en lo que son las políticas habitacionales en la región. Y de alguna manera ha ido teniendo también el movimiento ciudadano, ministra. Hemos tenido, yo no sé si en otras zonas del país se ha estado replicando, pero hemos tenido incluso manifestaciones de dirigentes vecinales que viven hoy por hoy en campamentos organizados. Es el tema en Antofagasta, o uno de los prioritarios, por lo menos, justamente llega, yo digo, en un buen momento su visita además a la región. Y precisamente por eso, pedir algunas cifras de lo que ha sido el plan trazado, ¿cierto?, durante este presente semestre ya del año, en particular en la región de Antofagasta, respecto de números. Bueno, yo creo que lo primero es decir que asumimos en este gobierno de la presidenta Bachelet y en concreto en la región de Antofagasta nuestro equipo directivo, tanto la directora como el Ceremi, y en este sentido muy involucrado el intendente, con la total disposición de revertir una situación que se había venido consolidando casi como un karma de la región de Antofagasta, que era que en esta región no era posible, no era viable construir viviendas sociales o viviendas con subsidio. Y creo que lo que hemos hecho es poner toda nuestra energía, nuestra disposición, nuestra creatividad y también nuestros recursos al servicio de, en primer lugar, dimensionar el déficit habitacional, en segundo lugar, establecer un contacto directo con los comités que hoy día se han organizado para obtener una vivienda, con el sector privado y ponerse manos a la obra para generar nuevas condiciones. Y yo creo que lo hemos logrado. En primer lugar, creo que hemos generado una situación distinta a donde partimos respecto a la disponibilidad de terreno. Hoy día tenemos terrenos fiscales en Antofagasta y en Calama que debiesen permitir un desarrollo de programas habitacionales importantes para los próximos años. En segundo lugar, modificamos los programas habitacionales y casi duplicamos la cantidad de recursos disponibles para el programa del Fondo Solidario y para el programa de los sectores medios. En tercer lugar, y yo creo que esto es lo más importante porque a veces uno piensa que los reglamentos resuelven los problemas y los reglamentos son un instrumento, creo que hemos puesto mucha energía en buscar una modalidad de resolución de la situación en Antofagasta. Y eso significa que hoy día, este año 2015, en forma concreta y específica, vamos a entregar más de 520 viviendas en Calama y en Tocopilla. Ministra, ¿cómo? Pero también quiero decirles que hoy día hay en proyecto más de 1.400 viviendas. Justamente esa cifra me quería detener, porque cuando se hace este catastro se habla de casi 21.000, que es el déficit de viviendas a construir en Antofagasta. Si a este ritmo, ¿verdad?, que ha sido, ¿cierto?, el poder tener ese número de viviendas sociales, ya sea en construcción o en proyecto, ¿en cuánto podríamos alcanzar el déficit que tiene la región de Antofagasta? Bueno, primero, en primer lugar, los déficits no son una cifra lineal. No es que uno sume, reste y vaya. El déficit es lo que hoy día se estima en todos los sectores y en la demanda de vivienda. Luego, el déficit va evolucionando también conforme evoluciona la actividad productiva de la región. Hoy día, la actividad minera ha tenido la última década un gran desarrollo y ha atraído mucha gente a la región. La curva de demanda también tiene que ver con el desarrollo de esa actividad. Lo importante es que nosotros nos hemos propuesto hoy día este convenio que vamos a firmar con el gobierno regional de Antofagasta y que muestra una disposición común de abordar este tema, nos va a permitir construir más de 6.600 viviendas directamente con subsidios del Estado para sectores vulnerables y sectores medios.
Y esas viviendas hoy día son una realidad porque tenemos las condiciones tanto de recursos, de terreno, como de gestión para hacerlo. Pero adicionalmente a eso, también hemos ido generando otras alternativas. Por ejemplo, la presidenta en enero de este año planteó el desarrollo de un programa extraordinario de 52.000 viviendas en el país. Hicimos un proceso amplio de convocatoria del sector privado. Tenemos hoy día una cantidad importante de proyectos que ascienden a 50.000 viviendas, y de esas hoy día se van a desarrollar 2 proyectos en Mejillones, casi por 400 viviendas, que son proyectos desarrollados por el sector privado con financiamiento del sector público y que van a permitir albergar a familias de sectores medios y sectores vulnerables en un proyecto que debe concluir a fines del año 2016, inicios del año 2017. Insisto en el punto, ministra, justamente porque cuando se hacía la comparación, en la anterior administración se criticaba, el gobierno de Sebastián Piñera, que se venía construyendo cerca de 6.000 viviendas sociales en el año. Si estamos en esa misma cifra, ¿cómo diferenciamos una cuestión que tiene, cierto, o que durante décadas ha sido difícil revertir, que es en definitiva hay comunas en la región de Antofagasta que por casi 10 años no se había construido vivienda social? Bueno, yo creo que lo revertimos con los hechos. Si yo le digo hoy día a usted que este año vamos a inaugurar un conjunto de vivienda, que es la primera etapa del conjunto Inés de Suárez en Calama, que vamos a inaugurar un conjunto habitacional que está a punto de terminar, que se llama Sol y Cobre en Calama. Por ejemplo, a eso no, pero es que bueno, y tenemos un convenio de programación que va a permitir generar 6.600 viviendas, que tenemos una cantidad de terrenos disponibles, que hay iniciativas privadas hoy día disponibles a integrarse a eso. Es lo concreto, lo real. Si le digo que además hoy día tenemos 1.424 viviendas que van a iniciar su ejecución en distintas comunas de la región, incluido Sierra Gorda, incluido Taltal, en este año, es una manera concreta de señalar que esa dificultad o esa paralización que hemos tenido durante un largo periodo en la región de Antofagasta respecto a la vivienda social, hoy día se empieza a revertir. Ministra, cuando eso se empieza a revertir, se desencadena un proceso colectivo, en primer lugar, de generar oferta, de hacer que los actores privados también se interesen por la vivienda social y que los comités tengan un estímulo real para ahorrar, organizarse y postular. Entonces yo creo que vamos generando un círculo virtuoso en la medida que se hace creíble esta promesa. ¿Y cómo se hace creíble? Concretando en este año las primeras viviendas, viendo la construcción, iniciando este proyecto nuevo de Alto La Chimba como un proyecto en el cual generamos viviendas integradas. Esa es la mejor manera de decirle a la ciudadanía que no solamente tenemos un compromiso teórico, sino que estamos llevándolo a la práctica y que tiene una concreción real en sus propias vidas y en sus propias expectativas. Eso no es menor, ministra, porque al final cuando se habla de proyecto uno tiene, y la sociedad tiene este peso de decir, bueno, es tanto tiempo un proyecto que se va a ejecutar, más bien este convenio que es entre el 2015 y 2021, entonces uno se asusta, la verdad. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, me van a entregar una casa el 2021, ya he esperado 15 años, imagínese la proyección que uno tiene en el tiempo. Entonces, la gente se empieza un poco a inquietar. Usted comentaba de la entrega de casas que se van a realizar. ¿Cuántas viviendas se van a entregar en esta administración para Antofagasta? En una cifra. Nosotros esperamos que en esta administración, en la región de Antofagasta, entre viviendas terminadas y viviendas iniciadas, estemos sobre las 5.000. Y eso con subsidio del Estado en las distintas modalidades. Y el tema del tiempo y el tema de alguna manera de la inquietud de las familias, que yo creo que es un tema que tenemos que atender y con el cual nos tenemos que vincular, se empieza a abordar en la medida que se empieza a concretar esta promesa en obras. En la medida que los comités establecen un vínculo con nosotros, con el Servio, con el gobierno regional, de confianza y de proyección. Y en la medida también que nosotros nos damos cuenta que el proceso físico de construir o de materializar una vivienda no es un proceso inmediato. Ustedes bien saben, en esta región no es solamente la disponibilidad de terrenos, sino que la factibilización de los terrenos, la urbanización. Pero bueno, yo creo que toda la comunidad va a valorar la concreción de estas promesas y también va a tener la certeza
que hay un camino cierto a través del cual se puede transitar para llegar a concretar este anhelo. Ministra, respecto de la diferenciación en los subsidios, mucho se habla, por ejemplo, de otros beneficios, ya no hablemos a lo mejor de tener esta casa finalmente entregada y construida a las familias, sino que el subsidio, por ejemplo, del arriendo, que en esta zona casi no se ocupa porque se establece un valor país que en definitiva no tiene nada que ver con cuánto cuesta un arriendo acá, el valor incluso de un metro cuadrado es bien distinto y por eso los niveles de construcción son también distintos a otras zonas. ¿Cómo se puede avanzar en una política diferenciadora justamente a nivel regional de las particularidades que tiene esta zona, en particular Antofagasta? Bueno, precisamente eso es lo que estamos haciendo. O sea, hemos prácticamente duplicado en esta región el monto de los subsidios de todos los programas, en primer lugar. Y en segundo, pero el arriendo sigue siendo similar al pero también lo estamos modificando. Y en segundo lugar, estamos agregando recursos sobre el subsidio directo del Ministerio de Vivienda con los recursos del gobierno regional. Y hay un tema muy importante, que es que estamos haciendo una inversión gigantesca, periódica, de más de 2.000 viviendas, en las cuales invertimos para reparar y para ampliar. Una parte del déficit habitacional tiene que ver con que el tamaño de la vivienda social hoy día existente no puede albergar a toda la familia. Entonces, vamos caminando simultáneamente en mejorar el stock de la vivienda existente, mejorar los barrios, de tal manera de generar mejores condiciones de habitabilidad, generar una oferta de viviendas disponibles, que en el fondo nosotros promovemos para sectores medios y vulnerables, mejorar los subsidios, generar una alianza con el gobierno regional respecto a las particularidades de los montos y tener una interacción fuerte, en primer lugar, con las organizaciones y en segundo lugar con el sector privado. Este programa extraordinario que hemos impulsado lo diseñamos, lo conversamos y lo generamos en estrecho diálogo con el sector de la Cámara Chilena de la Construcción, incluida la región de Antofagasta, y con todo el sector de las cooperativas. Por lo tanto, la respuesta que tuvimos del sector privado a presentar proyectos, a presentar iniciativas, tuvo que ver también con el diálogo previo. Y lo que parecía imposible, que es que en la región de Antofagasta se presentaran proyectos, fue posible y hoy día tenemos 2 proyectos que van a iniciar su construcción en Mejillones. Hemos conversado incluso con el presidente de la Cámara Regional hace 2 días atrás en Santiago, y veíamos que, bueno, el éxito de esta iniciativa nos conduce a pensar que a lo mejor, con pequeñas modificaciones, este mismo programa puede ir ampliándose en la región. Y esas pequeñas modificaciones es lo que estamos haciendo. Ministra, por la vía de los terrenos fiscales. Disculpe, son 2 programas distintos. Sí, es de 48.000 viviendas comprometidas a nivel nacional y además este compromiso de convenio de más vivienda en Antofagasta. El programa extraordinario que hicimos es adicional al programa regular. ¿Y es porque Antofagasta es una prioridad, ministra? O sea, para nosotros... En el déficit habitacional que existe hoy, convengamos la cantidad de campamentos que ha habido, la proliferación que hay en Antofagasta es un tema no menor, un tema que a lo mejor no es de su competencia, pero que sí debiese, y se habla últimamente sobre la normalización que debe haber dentro de los campamentos, porque la cantidad de gente es bastante. Entonces, últimamente también hemos visto hechos de delincuencia no menor, como homicidios dentro de. Entonces, eso también habla de un problema, de una problemática que estamos viviendo en Antofagasta. Hoy los vecinos que podemos tener la reacción y la respuesta a través de los teléfonos, ni siquiera piden casas con lujo grande, piden un terreno. Denme un terreno y yo veo cómo me las arreglo. Entonces también a lo mejor me imagino que va en un tema de una respuesta inmediata, ¿no? Por eso le digo, o sea, yo creo que Antofagasta se convirtió durante mucho tiempo en una región donde parecía imposible abordar el déficit habitacional. Y yo creo que lo que hemos hecho es una estrategia concertada con el gobierno regional para atender con mayor eficiencia, con mejores instrumentos y con mayor coordinación las particularidades de la región. Y eso ha implicado simultáneamente muchas medidas. Y evidentemente la proliferación de campamentos tiene en parte que ver con el que no exista una oferta habitacional disponible. Si revertimos esa situación y generamos una oferta habitacional, generamos un camino de acceso, generamos un vínculo con la ciudadanía, evidentemente lo que se abre
es una vía distinta, una puerta distinta y una oportunidad diferente. Y en eso estamos trabajando. Ministra, ¿y cuánto se avanza para terminar con estos guetos? Una de las principales quejas, ¿cierto?, de quienes consiguen una vivienda social es, en definitiva, que no siempre están en los lugares de mejor acceso, en los lugares, ¿cierto?, que tienen un valor a lo mejor de suelo más alto. Muchos de los campamentos que se han instalado en Antofagasta están ubicados en el centro alto de la ciudad por una cuestión, ¿verdad?, de transporte, etcétera. Y es difícil a veces que puedan quedarse en esos mismos sectores. O sea, ¿cuánto se avanza finalmente para que el privado o la política no termine generando estos guetos habitacionales en una ciudad? Bueno, yo creo que lo que usted está planteando es un tema trascendental. Hoy día no es solamente construir viviendas o equipar terrenos, sino que el tema de la localización pasa a ser esencial, porque al final del día lo que uno busca es que las personas, que las familias vivan mejor, y el vivir mejor no es solamente tener unos muros y un techo que lo cobije, sino que es tener acceso al consultorio, al comercio, a una calle pavimentada, a transporte público. Y es por eso que hoy día la idea es pensar, en primer lugar, en pequeños conjuntos habitacionales bien localizados o en grandes proyectos que lo que alberguen sea no solamente viviendas, sino que equipamientos, urbanización y diversidad de viviendas. Entonces, estamos trabajando simultáneamente en proyectos que hoy día nos permiten ocupar los terrenos disponibles y a la vez, lo que le decía, o sea, la disponibilidad de terrenos fiscales en el sector de Alto La Chimba nos lleva a pensar en un proyecto de mayor envergadura que contenga viviendas de distinto valor, equipamiento comunitario y una infraestructura que haga que el lugar donde yo en definitiva resido no sea solamente la vivienda que obtuve, sino que sea un barrio que me incorpore a la ciudad y a la vida productiva y a la vida social y a la vida cultural que en ese lugar hay. Entonces yo creo que usted apunta, en el caso de la ciudad de Antofagasta, en el caso de Calama, a un tema esencial. Y es por eso que hoy día conjuntamente con la inversión en generar una nueva oferta habitacional, estamos preocupados de invertir en mejorar los barrios vulnerables, de mejorar la infraestructura urbana de la ciudad, de generar mayores espacios públicos, de construir más parques urbanos, hacer en definitiva que la ciudad no sea la suma de las viviendas, sino que sea efectivamente un espacio en el cual las personas desarrollen las distintas actividades vinculadas al vivir, al habitar, al divertirse, al educarse, a la salud, etc. Entonces, no basta solo que pongamos viviendas, subsidios y más viviendas, sino que vayamos construyendo una trama urbana más integrada, mejores sistemas de transporte y viviendas en barrios. Tenemos un logro como este en la región, todavía a lo mejor no hemos visto que alguno de estos proyectos se levante en un sector privilegiado. Pero yo creo que también tenemos que no mirar las cosas tan negativamente. Por ejemplo, le invito a reconocer los avances. Mire, hoy día, si uno viene desde el aeropuerto hacia acá, pasa y ve un condominio de vivienda social que estaba absolutamente deteriorado, en proceso de transformación. Esa es vivienda existente, hecha hace varios años, que hoy día se está pintando, se está modificando la techumbre, se están arreglando las ventanas. Y eso, el edificio curvo, que es esta maravilla que ustedes tienen en la ciudad de Antofagasta, ha sido entero refaccionado con recursos del programa de recuperación de condominios de vivienda social. Si usted mira los nuevos espacios públicos que están construyendo, la ciudad de Antofagasta, junto con generar hoy día este difícil tema del déficit habitacional, es una ciudad que ha tenido una transformación desde el punto de vista urbano relevante. Y lo que estamos buscando es que esa transformación y esa mayor estándar que la ciudad tiene sea equitativa con todos sus habitantes y no privilegie a unos y a otros, pero no reconocer que esta región ha tenido un cambio de crecimiento urbano, de inversión urbana, de nuevas obras urbanas. De hecho, hoy día vamos a inaugurar la nueva conexión entre la Avenida Argentina y la Ruta 28, y esa es una obra urbana de envergadura. Pedro Aguirre Cerda, son bienes que le generan... Pedro Aguirre Cerda, ministra, es una de las obras que el ciudadano promedio odió durante años por la cantidad de tiempo que tardó. Lo tengo más que claro. Sé que ha sido una obra complicada, que tiene una tardanza importante, que ha tenido muchas dificultades, pero lo que sí sé es que le va a cambiar la vida a Antofagasta. Y eso es otro tema, que es cómo nosotros mejoramos hoy día la ejecución de las obras urbanas, los tiempos de ejecución, la forma en que se implementa.
pero lo que no podemos negar es que el beneficio que genera y la forma en que la ciudad se va abriendo al mar, va generando mejores espacios públicos, es un tema significativo. Ministra, y finalmente es posible absorber para esta cartera en particular otro de los problemas que siempre tenemos en Antofagasta, que es la pavimentación de nuestras calles, el buen estado de las veredas. Años atrás siempre existía una disputa, ¿verdad?, entre lo que es vivienda y urbanismo en particular con el municipio. ¿Quién se hacía cargo en definitiva de mantener? El peloteo constante. Y hoy ya se ha definido de alguna manera, entonces más bien es esta cartera el llamado a mantener. Cuando hablamos precisamente de esta construcción y de espacios que vayan conversando entre sí, uno de los más básicos tiene que ser justamente cómo tenemos nuestras calles y veredas. Bueno, la verdad, usted tiene pero absolutamente toda la razón. Anterior a este convenio que vamos a firmar hoy día con el gobierno regional, que tiene que ver con vivienda, habíamos firmado otro convenio con el gobierno regional para la conservación de las vías. Y ese convenio significa que hoy día se haya iniciado la ejecución de un plan de conservación de vías en la ciudad de Antofagasta de 141 calles, en tal 5 calles, y en el caso de ambos coincidió con algunas calles que se deterioraron con el aluvión, y eso nuevamente demuestra que cuando hablamos de descentralización, cuando hablamos de regionalización, no es una teoría, sino que en el caso de Antofagasta se está viviendo y aplicando de una manera muy positiva, en el sentido de poner lo mejor de un sector, que en este caso somos nosotros, y la visión de la región con sus propios recursos, sus propias prioridades. Así que yo creo que también vamos a ir avanzando en eso. Y yo creo que hay algo que usted ha señalado que es bien importante, que es el tema de las veredas. Hasta ahora siempre nos preocupábamos de las calles y los goyos, etcétera. Y yo creo que esta preocupación que hoy día empieza a levantarse en la mayoría de las ciudades de Chile por las veredas, creo que es un tema que tenemos que atender, que es muy relevante y que lo que busca es generar mejores condiciones de vida para el peatón, para la persona que sale de su casa, para los adultos mayores, para las personas que viven con discapacidad, que muchas veces no pueden transitar por la ciudad porque la vereda no lo permite. Y creo que ese también es un progreso del país, el que hoy día pensemos que la calidad de las veredas es importante, que tiene que tener accesibilidad universal, es una demanda que eleva nuestros estándares de ciudad y nos hace ser más exigentes respecto a lo que queremos. Y nosotros como ministerio nos alegramos de ello y estamos de verdad empeñados en invertir no solo a través de nuestro programa de pavimentos participativos, sino que también en convergencia con los gobiernos regionales en esta materia. Finalmente, ministra, usted dice que tener una visión positiva y valorar los logros. ¿Cuál sería tal vez ese mensaje final? Porque en Antofagasta existe un movimiento bien potente de aquellos dirigentes vecinales, existen varios sociólogos apuntando un poco a esta cosa que se dice de ciudad, pobre ciudad rica, que en el fondo tenemos vivienda de casi 10.000 UFs, cuando hay otros que no pueden acceder con el subsidio a una de 2.000 por el valor que tiene esta zona y tenemos más de una veintena de campamentos. O sea, ¿cuál es la visión y la confianza que en definitiva este ciudadano antofagastino tiene que tener en la actual administración? El llamar o el convocar a una llamada positiva no significa ni evadir la realidad ni desconocer los conflictos que hoy día tenemos, sino que en el fondo a convocar a los distintos actores a que nos pongamos en disposición de revertir esta tremenda inequidad urbana que hoy día existe. Y eso parte por reconocer en primer lugar el problema, que usted lo señala muy bien. Hoy día Antofagasta es una ciudad que ha crecido, ha mejorado, sin embargo, no genera las mismas oportunidades para todos sus habitantes. En segundo lugar, construir instrumentos que sean adecuados a esta ciudad. Y en tercer lugar, yo diría que asumir que esta tarea no se hace solo. Y por lo tanto, la convergencia entre las organizaciones sociales, los servicios públicos, el sector privado, el conocimiento de los académicos, tiene que ir dando un fruto que permita, en primer lugar, generar soluciones que sean pertinentes, en segundo lugar, aumentar los recursos disponibles y en tercer lugar, hacernos cargo todos de este proceso de crecimiento inequitativo e inorgánico de la ciudad. Entonces mi mirada positiva más bien tiene que ver con decir, hoy día nosotros estamos convencidos que desde nuestra cartera y desde la vocación del gobierno regional de Antofagasta estamos en una marcha intensa y con muchas proyecciones para revertir esta situación. Y a nosotros como ministerio esta situación nos compromete absolutamente. O sea, nosotros sentimos un alto nivel de compromiso
con revertir la situación de déficit habitacional y de inequidad en la región de Antofagasta. Situación sin duda que se va a revertir cuando se entreguen las casas, ¿no es cierto? Exactamente, cuando veamos los resultados. Cuando terminemos ahí el periodo, 6.000 prometidos, ¿no es cierto? Ahí la tenemos ahí. No, los 6.600 son parte del convenio de programación que llega hasta el 2023, pero yo espero que terminemos el periodo de la presidenta Bachelet con este tema absolutamente abordado y con una expectativa de las familias de que existe un camino para generar una nueva vivienda que es posible de transitar. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros. María Paulina Zabal, quien es ministra de Vivienda y Urbanismo. Carolina, muchas gracias también por habernos acompañado esta mañana. Bien, pues, chicos, buenos días. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta tenemos más matinal aquí junto al mar. No se separe, partimos tempranito a las 8 hasta mediodía, así que no se vayan.